Hola, Pastor Alasi, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad, por poder conversar, poder hablar un poquito en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de crisis mundial. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos y amigos de América del Sur. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómo manejar la ansiedad en estos tiempos de cuarentena. Ahí en el estudio pueden estar tomando notas si quieren, así que vamos con eso. Primero, ¿qué es la ansiedad? Yo creo que eso es un concepto importante de clasificar y para todos mis amigos en Sudamérica, lo primero que quiero decirles es que ansiedad en términos muy básicos sería un exceso de futuro. Exceso de futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no está viviendo el hoy, sino está viviendo el lunes, el martes, el miércoles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no está disfrutando el hoy con las cosas que trae el hoy. Usted está ya en una ansiedad más enfermiza, está con sus problemas, está esperando alguna respuesta de trabajo, alguna respuesta del doctor, alguna cosa, pero usted está ya en la otra semana. Entonces, cuando hay un exceso de futuro, empiezan los problemas y empieza la ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar nuestra ansiedad? Sobre todo ahora que estamos en cuarentena y hay muchos países que tienen cuarentena total. Hay otros que no tanto. Yo estoy acá en Chile, que hay cuarentena en algunos lugares, una cuarentena total, en otros lugares hay cuarentena eh, inteligente, que se llama. Entonces, bueno, estamos todos casi en la misma situación. Entonces me gustaría darles algunos consejitos para poder manejar la ansiedad que se produce en estos tiempos de encierro, de cuarentena. Primero, anote, primer consejo, mantenga siempre pensamientos positivos. Saque de su mente los pensamientos negativos, esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos que a usted le producen ansiedad. A veces uno piensa en lo peor, uno piensa que va a venir lo peor. Entonces, por eso es importante que en ese contexto, dentro de su casa, dentro de esta cuarentena, usted siempre piense en positivo. Cuando venga algún pensamiento negativo o catastrófico, usted sáquelo de su mente y lo reemplaza por un pensamiento positivo. Por ejemplo, si usted piensa como muchas personas, que esta cuarentena o esta crisis mundial no va a terminar nunca, usted tiene que recordarse a sí mismo, quizás mirándose al espejo, y decir, sí, esto va a terminar, esta cuarentena va a terminar, este es un proceso, después vamos a poder salir, vamos a poder volver a trabajar, vamos a poder volver a nuestra vida normal, y usted va reemplazando esos pensamientos negativos y catastróficos por pensamientos positivos. Y además, usted de esos pensamientos positivos te los carga con la esperanza de que Dios está al control de todo. Primer consejo entonces para manejar la ansiedad sería llenar nuestro cerebro, nuestra mente de pensamientos positivos. Consejo 2, planifica el día. Eso es muy importante. Usted no puede levantarse en la mañana sin saber lo que va a hacer. Usted tiene que planificar el día en esta cuarentena o en esta crisis. Por ejemplo, yo siempre le doy algunos consejos a los papás porque les queda muy claro a los niños, por ejemplo, poner una planificación en el refrigerador donde diga por horario todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, en la mañana, lo primero, culto como familia, después desayunar, después el homeschool o el colegio en casa. Todos los niños y los adolescentes tienen que cumplir con sus actividades escolares. Seguramente los colegios le han mandado por internet las actividades. Entonces es importante que en la mañana todos los niños y adolescentes sepan que tienen que hacer sus actividades escolares. Y solamente si hacen eso se pueden ganar el privilegio después de estar quizá algún momento en el computador o ver algo de televisión, pero es importante que ellos cumplan con esa responsabilidad. Después vendría el almuerzo, después de la tarde otras actividades, así que es importante que se planifique el día, que los niños sepan lo que van a hacer en el día, que incluso nosotros como adultos también sepamos lo que vamos a hacer en el día. Quizás a mí me tocó estar
lavar los platos, lavar el auto, ordenar. También tengo mi horario, muchos papás trabajan de la casa, eh, así que tendrán sus horarios, pero es importante que como familia se puedan planificar. La planificación baja la ansiedad. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que viene y sabe lo que tiene que hacer y para eso se prepara. Entonces esta planificación sería una planificación familiar. Y dentro de esta planificación, un consejo que siempre me han agradecido los papás es lo siguiente. Dentro de esta planificación, supongamos que sus hijos se levantan a las 9 de la mañana. Qué hermoso y qué importante es que usted se levante una hora antes de sus hijos. Nunca se levante junto con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque en esa hora que usted tiene de tranquilidad puede tener una intimidad con Dios. Es importante entonces que nos levantemos una hora antes de que empiece todo el ajetreo con los niños, con las actividades, y que usted siempre calcule una hora antes de que todos se levanten, a que usted pueda tener su intimidad con Dios, quizás leer su matutina, tener una reflexión, contactarse con Dios, hacer su culto personal y después su culto matrimonial y después ya viene toda la parte familiar. Entonces, es importante dentro de esta planificación que usted no olvide para recargar muy bien las pilas psicológicas y espirituales también, que usted tenga esa horita para usted mismo o para usted misma, donde usted pueda encontrarse con Dios y después también tener un culto como matrimonio, que sería el ideal. Entonces ya tenemos dos consejos importantísimos para bajar la ansiedad, para mantenernos equilibrados emocionalmente, para que la ansiedad negativa no nos consuma. Eh, Así que ya tenemos esos dos. Primero, sacar de nuestra mente todos los pensamientos negativos y catastróficos, reemplazarlos por pensamientos positivos. Y segundo consejo sería la planificación, planificar el día, eso es importante. Tercer consejo, número 3, hablar de nuestros miedos. Es importante que usted no guarde los miedos que tiene. Usted los puede conversar con su esposo, con su esposa, conversar de cuáles son los miedos, quizás miedos financieros, miedos familiares, miedo que alguien de nuestra familia le dé la pandemia, le dé el coronavirus, o otra cosa, o familiares que no tienen trabajo. Hable de eso, hable de sus miedos, exteriorice sus miedos, porque al exteriorizarlos va a bajar la ansiedad, porque usted al escucharse a sí misma y a otra persona que lo escuche, ya usted se desahoga. Es importante que usted lo haga, también que escuche a sus hijos, que escuche a las personas que están viviendo con usted, que todos en algún momento del día puedan conversar sobre lo que les preocupa, sobre sus miedos. Eso es muy importante, que se puedan desahogar en ese contexto. Eh, Pregúntele a su esposo en la noche cómo estuviste, cómo estuvo el teletrabajo, o organicémonos para encontrar un nuevo trabajo, ya que tú perdiste el tuyo. Yo no sé cuál será la situación de cada familia en Sudamérica, pero hay muchas personas que están perdiendo el trabajo, muchas personas que quizás les bajaron el sueldo. Yo no lo sé, pero es importante que todas esas dificultades se puedan conversar como matrimonio, como familia. Y así hace bien que uno no se las guarde, porque si uno se guarda eso, la ansiedad nos empieza a consumir y nosotros con ansiedad nos ponemos de mal humor, afectamos nuestro ambiente familiar y el equilibrio emocional de nuestra familia se afecta también. Entonces es importante que exterioricemos lo que nosotros sentimos. No solo los adultos se estresan, también los niños. Los niños también se estresan porque este es un cambio de rutina, un cambio de vida drástico que también los estresa. Y ojo con eso, porque muchas veces porque nuestro hijo dice que está aburrido, porque en general yo creo que esa es la palabra que usted más va a escuchar de sus hijos en esta cuarentena, que sus hijos están aburridos, entonces usted para salir del paso, para tener quizás más tiempo para algo, usted le pasa el celular o le pasa la tablet o el notebook. Tenemos que tener cuidado con eso, porque no porque estemos en una cuarentena o estemos en una situación de crisis,
ponerle el celular a que juegue todo el día va a ser beneficioso para él, porque recuerde usted que el celular excita el cerebro de forma desmedida. Entonces los niños, una vez que usted le quita el celular, no se le va a poder entretener con nada, va a estar excitado, no va a poder dormir, va a estar de mal humor. Entonces, cuidemos eso. Siempre hay actividades que el colegio manda, siempre hay actividades que se pueden hacer en familia, juegos. Trate usted de inventar también. Trate de que en esta cuarentena saque usted toda su creatividad. Y no es malo que los niños se aburran, porque dentro del aburrimiento el niño también va a poder ser creativo. Él también va a poder inventarse algunos juegos y eso también va a ser muy positivo para su desarrollo cognitivo. Lo otro, entonces tenemos ya 3 consejos: pensamientos positivos, planificar el día, hablar de los miedos, y ahora como cuarto consejo, no se sobreinforme. A veces cometemos el error de estar con el televisor prendido todo el día, viendo qué está pasando mundialmente, qué está pasando en el país con respecto a la enfermedad. Entonces, y muchas veces estamos escuchando noticias que no son reales o noticias exageradas que producen ansiedad. Hace algunas semanas justamente estaba atendiendo online a una persona que me decía que no podía dormir porque el corazón como que se le iba a explotar, estaba muy ansioso, tenía mucho miedo a lo que venía, y era porque él estaba todo el día escuchando noticias, estaba escuchando las catástrofes que estaban pasando en muchos países, que como muchas veces estas noticias son agrandadas o hay noticias falsas que lo tenían muy angustiado este hombre. Así que tuvimos uno de los consejos básicos que yo le di y que se lo estoy dando ahora a ustedes, es no sobreinformarse. Sería importante que usted se informara en la mañana para ver cómo está la situación país o la situación ciudad con respecto a lo que usted tiene que hacer, y después en la tarde para ver también si ha cambiado un poco la situación. Eh, y ojo, las noticias para los niños tienen que ser filtradas. Usted tiene que darle las noticias a sus hijos. Su hijo no puede ver noticias en la televisión o en internet porque su proceso cognitivo es más básico, es más concreto que el de nosotros. Entonces, si él ve noticias todo el día, se le está llenando su cerebrito de mensajes negativos. Entonces ese niño obviamente va a estar con ansiedad, con mucho miedo, va a estar de mal humor. Entonces es importante que los niños no vean noticias y que usted sea el filtro de estas noticias. ¿Mm? Así que es importante eso, que usted sea el filtro para sus hijos. Para los adolescentes ya un poco más libre eso, pero es importante que usted con su hijo adolescente también converse lo que está sucediendo y usted le dé su opinión también como papá, como mamá, y así bajar la ansiedad del adolescente, porque el adolescente como tiene acceso a las redes sociales, quizás también está llenando su mente de muchas noticias falsas, así que es importante que también usted sea el filtro para su hijo adolescente. Y aquí hago un paréntesis. Su hijo adolescente es importante que no esté encerrado en la pieza. Es importante que su hijo adolescente esté trabajando dentro de casa, esté en las actividades de la familia, eh, no deje que se encierre en la pieza, porque es una muy buena excusa hoy en día, en la cuarentena, para estar en el cuarto y metido en las redes sociales. Usted tiene que supervisar lo que está viendo su hijo adolescente. Hoy en día está a la carta todas las páginas páginas pornográficas, páginas que van a envenenar y intoxicar el cerebro de su hijo adolescente. Entonces es importante que usted eh, supervise todo lo que hace y intégrelo a las actividades familiares. Que su hijo adolescente tiene que tener algo que hacer, aparte de estudiar y hacer sus actividades escolares, tiene que tener alguna responsabilidad en casa. Eso es muy, pero muy importante. Entonces ya tendríamos cuatro consejos. Quinto consejo, contáctese con su familia.
no solamente con la familia que quizás usted está viviendo en el mismo lugar, contáctese con la familia que tiene lejos. Eso le va a bajar mucho la ansiedad. Ahora es tan fácil con el celular poder tener una videollamada. Póngase usted quizás un horario en el día donde usted se va a contactar con la abuelita, con los primos, con amigos. ¿Por qué? Porque la comunicación ya dentro de casa a veces se torna un poco monótona, y si usted puede llamar a alguien, donde algún amigo o alguna amiga, donde usted pueda conversar de otras cosas que no sea del coronavirus, que no sea del encierro, que no sea de las preocupaciones normales, sino que usted se pueda reír con esa persona, eso desintoxica mucho su mente. Así que es importante eso, contactarse con amigos y con familiares. Primero, si se contacta con familiares, ya va a saber que ellos están bien. Entonces su ansiedad va a ir bajando. Si usted se contacta con amigos, usted se va a reír, usted lo va a pasar bien y su ansiedad también va a bajar. Así que no se centre, no sea monotemático, no siempre esté pensando en la crisis, sino más bien piense en todas las otras cosas que tiene la vida para ofrecernos. Así que eso es importante. Lo otro, no se compare. Como otro consejo, no se compare con lo que están haciendo otras familias. El otro día conversaba con una mamá que me decía, ¿sabes qué? Veo en internet que hay muchas mamás que hacen cosas espectaculares con sus hijos en el homeschool, en la clase para la casa. Hacen cosas espectaculares y yo no tengo ese talento. No soy tan buena para hacer cosas manuales, mi esposo tampoco es muy bueno. Entonces nosotros estamos muy ansiosos porque no podemos ayudar tan bien como vemos en las redes sociales que lo hacen otros padres. Yo le daría un consejo, no se compare, no se compare con otras familias. Usted tiene su propio ritmo, usted lo que puede es aprender de otras familias, pero no compararse. Cada niño tiene su propio ritmo, lo que usted pueda enseñarle, hágalo. Recuerde que hoy en día no es tan importante que su hijo sepa biología, matemática, lenguaje en estos momentos de crisis, sino que aprenda a controlar sus emociones, tenga esperanza, pueda confiar en los papás que lo van a ayudar, pueda confiar en la familia, pueda estar tranquilo emocionalmente. Eso es más importante que él sepa matemática, lenguaje, biología. Que su hijo pueda estar seguro, pueda estar en un lugar confortable, en un lugar equilibrado emocionalmente. Eso es lo más importante. Entonces usted no se compare con lo que están haciendo otras familias. ¿Mm? No se compare, porque si no va a estar ansioso y siempre se va a ir comparando y siempre va a haber a alguna familia que va a hacer cosas extraordinarias y usted se va a comparar y va a ver que usted no lo está haciendo así. Quizá otra familia hizo un auto de cartón espectacular, un cohete de cartón para jugar con los niños y usted ve que usted no está apenas con una caja de zapatos, quizás está haciendo algo. Entonces no se compare, porque cada familia tiene su propia realidad. Lo otro, otro consejo más, divídase el trabajo. Yo he visto familias donde la mamá hace todo y el papá lo único que hace es estar en el computador, trabajando, haciendo otras cosas, los hijos encerrados en la pieza. Así que divídanse el trabajo, no recarguemos a la mamá con todo el trabajo de la semana o con todo el trabajo del día. Así que vamos repartiéndonos y así vamos a estar todos más felices y vamos a compartir más y no van a haber roces, porque cuando la ansiedad sube, los papás están de mal humor, los papás no quieren hacer nada en la casa, los papás lo que hacen es solamente discutir, retar a los hijos y un consejo, un consejo especial para los papás, que la cuarentena sirva para que tu hijo te conozca en otro contexto. He conversado con muchos papás que me dicen, yo primera vez que tengo tanto tiempo para jugar con mi hijo. Así que los hijos comienzan a reconocer a un nuevo papá, a un papá simpático, un papá que juega con él, un papá que no solo llama a su hijo para retarlo o para darle instrucciones o para que se coma la comida o para que ordene su pieza, sino un papá, una mamá que llama a su hijo para jugar, para estar entretenidos,
para hacer un juego bíblico, para leer la Biblia juntos, quizás para ver algún video eh, de los dos juntos riéndose. Entonces es una oportunidad que nos ha dado esta pandemia para que nuestros hijos nos conozcan en otro contexto. Eso es muy interesante, porque tu hijo te va a conocer que tú eres simpático, no eres el papá gruñón que siempre vio, que llegaba del trabajo y no quería que nadie lo molestara. Entonces está viendo un papá simpático, un papá que juega la pelota, quizá una mamá que cocina muy rico, que antes no cocinaba porque trabajaba. Entonces, que tus hijos te puedan conocer en otro contexto. Eso es muy, muy importante y muy sanador para la familia. Hay otra cosa importante también, el ejercicio físico. Eh, en estos tiempos de cuarentena, cuando la ansiedad, te dan crisis de ansiedad, y sobre todo esto es un consejo para los que están sufriendo de crisis de ansiedad, por ejemplo, uno de los síntomas es que se les acelera el corazón, que no pueden respirar bien, porque están tan preocupados por lo que vendrá, que comienzan estos síntomas. Lo que usted debe hacer, primero, eh, es respirar profundamente, mirarse al espejo y respirar profundamente y hablarse y darse autoinstrucciones, decirse, Rodolfo, tranquilo, esto va a pasar, la pandemia va a pasar, vamos a volver a trabajar, vamos a volver a la vida mm, que teníamos antes y comienza a respirar profundamente y suelta el aire. Si esto no resulta, si la crisis es más grave que eso, usted lo que tiene que hacer es buscar una bolsa de papel o algún tipo de bolsa y respira dentro de eso, como para bajar la ansiedad. También algo que hace muy bien para bajar la ansiedad y también para la salud en general es hacer ejercicio. Si usted tiene algún tipo de bicicleta estática dentro de la casa, o usted hacerse algún tipo de bicicleta estática que he visto yo en internet, que hay algunas familias que lo están haciendo, usted haga ejercicio. Busque algún horario donde se sienta bien, en general en la mañana o en la tardecita, antes de acostarse, quizá usted puede hacer un poco de ejercicio después de una ducha, te va a acostar tranquilo, relajado. ¿Por qué? Porque el ejercicio mejora el estado de ánimo automáticamente, está comprobado científicamente, neurológicamente está comprobado que el ejercicio lo va a hacer sentirse bien. ¿Mm? Y le va a bajar toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando usted está ansioso genera una toxina en el cuerpo y cuando usted hace ejercicio usted quema esta toxina. ¿Mm? Eh, a veces usted se siente cansado, se siente que le duele la espalda, así que es importante que el ejercicio esté presente en esta cuarentena. Hagan ejercicio como familia. Eso es importante, que todos hagan ejercicio, quizás haya un horario como familia para que todos puedan hacer ejercicio y así también van a disfrutar en familia. Lo otro, eh, un consejo para los papás. A las 4 de la tarde usted ya no debería darle azúcar a sus hijos. En general trate de bajar los niveles de azúcar durante el día. Yo entiendo que muchas veces hay mamás, sobre todo ahora en la cuarentena, que están practicando por YouTube cómo hacer tortas, cómo hacer postres, y usted está entusiasmada en eso, pero es importante que usted vaya bajando el azúcar dentro de sus hijos. ¿Por qué? Porque si los niños comen azúcar después de las 4, es muy difícil ya bajar esa adrenalina para que los niños puedan dormir tranquilos. Eh, y acá hago un paréntesis importante también. Los niños deberían estar durmiendo a las 8:30, máximo 9 de la noche. Usted me dirá, pero es imposible porque mi hijo se está quedando dormido ahora a las 12 de la noche, hay muchos hijos que ven Netflix. Eh, como consejo, como consejo, sería importante que sus hijos estuvieran durmiendo 8:30, 9. ¿Por qué? Porque de las 9 en adelante el cerebro repara todo lo que consumió durante el día. Y esto lo voy a repetir. Su hijo a las 9 de la noche debería estar roncando. ¿Por qué? Porque su cerebro necesita reparación. Y esta reparación se produce desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, más o menos, eh,
Y si en ese horario su hijo no está durmiendo, su cerebro no va a reparar. Y esto va a producir que al otro día su hijo esté de mal humor, esté desconcentrado, no quiera estudiar, le va a costar mucho concentrarse para hacer las tareas. ¿Por qué? Porque su cerebro no está reparando. Lo importante de dormir, por algo Dios nos hizo un cronómetro, nos hizo un reloj biológico tan sabio, sobre todo incluso para los niños, para el crecimiento de los niños. Entonces es importante que su hijo esté durmiendo a las 9 de la noche, como máximo. Si usted dirá, lo que pasa que como esto de la cuarentena estamos más desordenados, por eso es importante que usted planifique el día. Entonces de a poquito usted vaya quizás dándole su cena a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, después lo baña, ahí se relaja y después le hace el cultito y sus hijos y se van a dormir. Quizás al principio va a ser difícil, pero recuerde usted que la rutina, después de una semana y media, ya se fijan. Así que como consejo para el bienestar emocional, psíquico de su hijo y también para proteger el cerebro de su hijo, sería importante que usted cumpliera con esto, que su hijo como máximo a las 9 de la noche él esté durmiendo, para que así su cerebro pueda eh, reparar. Así que bueno, me imagino que muchos, Pastor Alassi, yo creo que usted va a tener muchos médicos en esta programación y los médicos también pueden hablar de la alimentación que es tan buena para bajar la ansiedad, todos estos estimulantes que uno toma, el café, el azúcar, el chocolate, bebidas azucaradas. Todo esto produce una excitación que no es natural en el cuerpo. Y esta excitación también produce que uno se vuelva más ansioso. Entonces es importante que también dentro de este orden familiar, planificación familiar, también estén los almuerzos saludables. Vayamos más a los alimentos más verdes, rojos, que sean alimentos que nos produzcan bienestar. Tomemos agua. Si usted tiene patio en su casa, también tiene que tomar bocados de aire libre. Entonces, en definitiva, si hay una buena planificación, si usted como papá, como líder de su familia, junto con su esposa, planifican la semana, el día sábado también, que sea una planificación totalmente distinta para encontrarse como familia con el Señor, sería muy, muy bendecido. Y bueno, y como último consejo, Pastor Alassi, eh, sería importante que usted buscara conectarse con Dios. En esta cuarentena, en esta crisis mundial, tenemos que salir distintos. Es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros en tiempos de crisis y acercarnos más a Dios. Que esta sea la oportunidad para no salir distintos, salir más con las pilas cargadas espiritualmente. Usted va a tener más tiempo para encontrarse con Dios en una intimidad, para encontrarse con Dios como familia, para leer, para instruirse en la palabra, que saquemos lo mejor de esta crisis y saquemos lo mejor de nosotros y que nuestros hijos, nuestra familia, vea que esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros y no lo peor. Y para eso tenemos que conectarnos con Dios, conectarnos en intimidad con Dios. Eh, así que este es el consejo. Todo, quizás los 8 o 10 consejos que di, eh, se resumen en una planificación completa, pero esta planificación tiene que ir bendecida por Dios y que el camino, el camino de esta planificación sea para que como familia nos concentremos o nos acerquemos más a Dios. Mi pastor Alasi, gracias por la oportunidad de poder hablarle a mis amigos, mis hermanos de Sudamérica. Estoy muy contento por poder poner mi granito de arena
Y fíjense que en estos tiempos de cuarentena quiero acordarme de algo que hacía mi abuela todas las noches cuando yo era pequeño. Ella entraba a mi cuarto y hacía dos cosas, pastor. Primero me leía el Salmo 91, que creo que va a ser de mucha bendición para las personas que me estén escuchando, que vuelvan a leer la Biblia, que busquen el Salmo 91, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso me lo leía mi abuela todas las noches. Y sabe lo otro, mi pastor, lo otro que hacía mi abuela, me cantaba un himno, totalmente a capela, para que yo no tuviera miedo. Hoy día, el miedo es el peor enemigo de las familias cristianas, porque Jesús dijo en la Biblia 347 veces, no tengas miedo. Y hoy día el miedo está presente en nuestra sociedad, en la televisión. Lo único que se habla es del miedo, miedo. Y el Señor Jesús siempre le decía a sus discípulos, no tengan miedo. Así que me gustaría, mi pastor, si usted me lo permite, despedirme de esta transmisión con una pequeña frase de lo que cantaba mi abuela para todos los amigos de Sudamérica. Así que, porque bueno, además de ser psicólogo, también soy cantante, así que me gustaría también con una pequeña melodía muy, muy sencilla, a capela, tal como lo hacía mi abuela, eh, darle esperanza a todos esos hogares cristianos en Sudamérica que tanto necesitan de esperanza y que la esperanza tiene un nombre, que es el Señor Jesús. Dice así: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? A Cristo paso a paso, yo sigo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Amén. Gloria a Dios y gracias por esta oportunidad, mi pastor. Dios les bendiga en esta hermosa labor que están haciendo.